Hola, muy buenos días, buenos días. En esta mañana que estamos dándole honra y gloria a quien honra y gloria merece, el Eterno Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, por habernos obsequiado de su Santo Espíritu. Y hoy está aquí con nosotros Marla, que está coordinando, y ella nos va a ayudar con la mm, reflexión del día de hoy y también nos va a ayudar con Primera de Pedro, la epístola que estamos estudiando, que estamos repasando, ¿verdad? Y bueno, pues vamos pues con Marla para que nos diga claramente lo que sigue. Gracias, Marla. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a todos y continuamos con la reflexión de Neuróticos Anónimos que dice así, en boca cerrada. Los historiales y las catarsis de los miembros son respetados. Tenía ya un tiempo siendo miembro de uno de los tantos grupos de oración de mi religión. Me gustaba acercarme a los compañeros para preguntarles cómo estaban. Algunos abrían su corazón y me comentaban su situación. Desafortunadamente, no podía guardar un secreto y andaba comentando lo que se me había confiado. Muy caro lo pagué, porque después de soltar la lengua me sentía terriblemente mal. El insomnio y la preocupación volvían a mi mente. Ahora sé que toda causa tiene un efecto y aprendí que lo que en el grupo se dice, en el grupo se queda, que lo que se me confía a mí en lo particular, conmigo se queda y de mí no sale nada. Con una profunda confidencialidad, debo respetar lo que dicen mis compañeros. Nunca es tarde para aprender. Y muy bien, adelante Víctor con su comentario sobre esta bonita reflexión. Muchísimas gracias. Bien. Yo creo que todos dentro del grupo hemos sido algunas veces imprudentes. Imprudentes como lo fueron los pioneros, que en su experiencia, al ver a otras personas que se estaban recuperando y que conocían su vida porque se las habían contado, estas personas empezaban a platicar sobre, oye, ¿qué te parece? Mira, aquella persona sufrió así, así, esto, y lo pasó por esto y lo otro, y míralo ahora, ¿sí? Ahí está, echándole ganas al programa, ¿verdad? ¿No te parece verdaderamente un milagro esto? Ah, qué cosas. Y aunque aquellos no lo hacían por malicia, no era por maldad, pero estaban rompiendo con el anonimato de la persona. La persona al escuchar los relatos sobre su propia vida, dijeron, ustedes están rompiendo mi anonimato. Ustedes no saben guardar un secreto. Partiendo de esto, la comunidad tomó más serio lo que es el cuidar de no hablar de las personas. Cuando hablamos de la experiencia, está bien, cualquiera puede tener una experiencia, ¿verdad? Drástica, difícil, como la pérdida de un ser querido, que es parte de nuestra naturaleza, pero cuando ponemos santo y seña, las cosas no funcionan, porque verdaderamente a la experiencia le estamos poniendo un nombre. Aunque Dios me encanta cómo escribe en la escritura, ¿por qué? Porque Él habla de cómo las personas fallan delante de Él y habla de su comportamiento con esas personas, de su manera de disciplinar que Él tiene con esas personas. Casi la mayor parte en la historia del hombre, cuando leemos la historia del hombre, quieren exaltar las buenas cosas, pero no los errores que tuvieron. Y la escritura no es así. La escritura exalta los errores y exalta los aciertos de los individuos. Pero ¿por qué Dios hace esto?
¿Acaso está rompiendo el anonimato de esa gente? No, todas esas personas trabajaron para Dios como humanos, para que nosotros pudiéramos entender que nuestra relación, nosotros no necesitamos, en nuestra relación con Dios, no necesitamos ser perfectos. Solamente tener el deseo de ser perfeccionados por la voluntad de Dios. Y conforme vayamos en el camino, vamos aprendiendo. Y si antes una persona decía, es que mi corazón no es bodega, bueno, pues vas a tener que aprender a tener un corazón con bodega. O bien, disponer las cosas que alguien te entrega, ponerlas en manos de Dios y olvidarte de eso. Es maravilloso ver las experiencias de otras personas, cómo se han recuperado y que de alguna manera nosotros hemos sido colaboradores en sus vidas. Eso nos hace sentir bien, pero debemos cuidarlos, porque cuidar es amar. Debemos tener un celo amoroso para con ellos, para no hacer algo que les lastime y los aleje, no de uno, sino de su oportunidad para conocer a nuestro Dios. Así que dice el dicho, en boca cerrada no entra mosca. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por esa reflexión. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema que la semana pasada estábamos en Primera de Pedro, capítulo 5, y leímos hasta el versículo 5, pero ya sabe que le voy a leer dos versículos atrás para recordar de qué estábamos estudiando la semana pasada. Así es de que voy a leer desde el 4, que dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí terminamos la semana pasada y la lectura de hoy dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velar, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, adelante, Víctor. Ahí me voy a detener en la de lectura si le parece bien. Bien, bueno, la palabra humildad es una palabra muy interesante, ¿verdad? Porque humildad viene de humus, que significa suelo, tierra. El humus es lo que le da vida a la naturaleza. Cuando el suelo tiene mucho humus, tiene mucha energía y le da vida a los árboles. Y cuando Dios dice que nosotros seamos humildes o que nos humillemos, no es una humillación como la que alguien nos puede hacer cuando nos ofende o cuando alguien quiere someternos con gritos o a golpes. No, no es esa derrota,
Es una derrota ante la impotencia y la necesidad de Dios. Es una derrota para poder tener victoria. Sin esa derrota no podemos tener victoria. Necesitamos admitir que no puedo cambiar ciertos aspectos de mi vida, que no sé dominar mis emociones, que tengo defectos de carácter, como también tengo algunas virtudes. Cuando reconocemos claramente nuestras virtudes y nuestros defectos, estamos siendo humildes, porque estamos reconociendo la obra que Dios está haciendo en nosotros y la parte que todavía no es transformada en nosotros mismos. Dentro de este proceso, dice que seamos sabios, entendidos, porque el enemigo anda como un león rugiente viendo a quién devorar. No dice que es un león, dice como un león. Es una figura, como un león. Cuando recuerdo a los leones en sus jaulas, hermosas bestias, pero también recuerdo sus colmillos y sus garras. Y recuerdo sus gruñidos tremendos, pero estaban en la jaula. No nos acercábamos a la jaula. Teníamos una línea de seguridad como de 1 metro. Así que cualquier cosa que pudiera suceder o si alguien se atrevía a querer tocar ese león, de seguro no le iba a ir bien. Y cuando pienso en eso y pienso en cómo el enemigo anda como un león rugiente viendo a quién devorar, ¿a qué se refiere? Se refiere no al mundo en general, se refiere a los hijos de Dios. Los cabritos son unos, las ovejas son otras. Entonces, tenemos que ayudar a que los cabritos se conviertan en ovejas. El cabrito brinca por donde quiera, pero las ovejas, al ser sumisas, también suelen ser demasiado confiadas y se van apartando del rebaño. Y en cuanto se ve apartada del rebaño, el lobo o el león viene y las caza. El león, como los lobos, esparcen las ovejas y corren sobre la que camina solitaria. Esta forma de hablar de Dios nos hace meditar en nosotros, que como oveja nos descarriamos, pero el buen pastor, con su bastón, nos jala cuando nos enredamos entre las plantas, porque conoce a cada una de las ovejas y trata de ayudarlas para ponerlas de nuevo en el rebaño. Y si están enfermas o lastimadas, las pone en sus brazos o las sube en su cuello para cargarla y ayudarla. El buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El buen pastor y sus ovejas, los hijos de Dios no natos, los que estamos creciendo para llegar a ser hijos perfectos de Dios, somos hijos no natos. Somos engendrados y estamos adquiriendo una formación dentro del vientre de esta tierra, dentro del vientre de nuestra madre, que es todas las enseñanzas y las doctrinas que Dios nos da, es el alimento que nos ayuda a transformar nuestras vidas. Él dice que resistamos, dice el apóstol Pedro que resistamos y que Él va a huir de nosotros. Y luego nos explica cómo vamos a resistir, poniendo toda
nuestra ansiedad, todas nuestras necesidades en manos del Creador y esperando bajo su poderosa mano, esperando. Por nada estés afanoso, por nada estés ansioso. Sujétate. Habla a Dios de tu afán, de tu anhelo, de tu deseo, pero deja tus preocupaciones en Dios. Afírmate en Él. Aprende a esperar en Dios y vas a ver la buena respuesta que hay para tu vida. No te desesperes. Ten paciencia contigo mismo, porque Dios quiere que seamos pacientes. El apóstol Pablo dice, pues, que en las tribulaciones, que la tribulación produce paciencia. Pero ¿cuándo va a producir paciencia una tribulación? Cuando yo me someto. Cuando me someto a mi Dios, cuando le explico a Dios lo que está sucediendo y verdaderamente dejo las cosas en Él y ya no muevo más ese tema. Porque he confiado que lo he dejado en Dios y aprendo a esperar en Él. Esperar en Él no significa que yo tengo que estar hincado 3 días o 4 días o 5 días esperando una respuesta. No. Esperar en Él es dejar las cosas en Él y ya no más estar ansioso. Y esperar a que Él determine. Cuando venga la respuesta, Él nos va a afirmar y nos va a confirmar como sus hijos. El trabajo que Dios hace en nuestras vidas no es un trabajo para andar a prisa a las carreras. Por eso Dios transforma nuestros corazones que son desesperados en corazones pacientes. Desesperados. Dios cambia nuestros corazones quitando la perversidad y estableciendo sus mandamientos en nuestro corazón. Porque lo prometió. Yo escribiré mis mandamientos en la tabla de sus corazones. Pero para que Dios escriba sus mandamientos en la tabla de nuestros corazones, necesitamos tener la disposición de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Me gusta mucho Romanos 5:1 al 3, porque me hace recordar el proceso. Y el proceso es que la tribulación produce paciencia, quiere decir que yo tengo que saber esperar en humildad. Y cuando aprendo a esperar en humildad, llega a mí la esperanza. Es decir, ¿en quién esperas? Espero en la palabra de Dios, porque Él dijo y Él hará. Y si dijo y me ha escuchado, Él va a hacer cuando sea su tiempo, ni antes ni después. Y no tengo por qué exigir absolutamente nada, sino confiar en que Él hará la obra dentro de mi propia persona. La esperanza que tenemos en Dios no avergüenza. Y no avergüenza porque no estamos pidiéndole al viento, no estamos pidiéndole a la montaña, ni al mar, ni al río, ni a la naturaleza, sino a un Dios vivo, real, un ser omnipotente, omnisciente, que todo lo ve y que especial cuidado tiene sobre nosotros. No te preocupes por lo que has de comer, por lo que has de vestir, lo que has de calzar. ¿No has visto los lirios del campo? Qué hermosos son. Y ni aún Salomón, con toda su investidura, pudo tener tanta belleza en su vestido. ¿No ves que las aves, los pajaritos, todos los días comen
y se venden los pajaritos por poco dinero. Pero ustedes tienen más valor que los pajaritos. ¿Acaso no tendrá cuidado de ustedes el Padre que los creó, el Padre que los llamó, el Padre que está pendiente de ustedes? Ese mismo Padre que dice que somos su preciado tesoro, que somos así como la niña de sus ojos. Hace días había una mosca por aquí, pero muy atrevida la mosca. Quería tocar mi ojo. Y naturalmente que al intentar tocar mi ojo, yo la espantaba. Pero la idea no era espantarla, era destruirla. Y volvía otra vez la mosca. Y pensé, es así como nos defiende Dios. Cuando alguien trata de tocarnos a nosotros, que somos como el globo de sus ojos, no somos sus ojos, somos como el globo de sus ojos, inmediatamente actúa. Eso es lo que significa. Me recuerda la experiencia de Daniel. Daniel oró porque quería conocer el futuro, quería saber más del futuro, pero se tardó 21 días en llegar la respuesta. Pero cuando llegó el verbo con Daniel, le dijo, mira Daniel, desde el momento en que te propusiste en tu corazón saber las cosas del futuro, se me envió a mí. Pero el rey de Persia me detuvo hasta que vino el arcángel Miguel y yo pude zafarme de él para estar contigo. Daniel esperó 21 días en un ayuno prolongado y estaba débil. Pero la respuesta de Dios no fue por el ayuno. La respuesta de Dios fue porque se propuso en su corazón. Daniel ya tenía una relación con Dios y Dios escuchaba lo que su corazón decía. Y en esa acción de Daniel, él esperó, se sometió y esperó la respuesta. 21 días. Y llegó la respuesta a los 21 días. ¿Pudo haber llegado antes? Sí. Pero ¿quién es, pues, el rey de Persia? Toda ciudad que se convierte en el centro del mundo como el líder mundial, quien está gobernando dentro de esa ciudad es el enemigo, donde tiene sus intereses y su riqueza mundial. El enemigo en aquel momento era el rey de Persia, porque el rey de Persia era el gobernador del mundo, por así decirlo, ¿no? Y ahí estaba su riqueza, y ahí estaba la sede de su gobierno. Si nosotros vemos la escritura, la sede del gobierno de Satanás cambia. Primero era Babilonia, luego fue Persa, luego fueron los griegos, luego fue Roma, y así podemos ver que cada líder mundial, cada gobierno mundial, es donde él está pendiente de todos los negocios del mundo en ese punto. Él anda como un león rugiente viendo a quién lastimar, pero ¿a quiénes quiere lastimar? Bueno, de acuerdo a Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 8 y 9, nos habla acerca de que Él es el acusador de nuestros hermanos.
Él es el acusador de nuestros hermanos. Esto significa que Él no está acusando al mundo. A su gobierno no lo va a acusar. Está acusando a los que consideran que son sus enemigos. Y porque hemos sido arrebatados de sus manos, de las manos de Satanás, hemos sido arrebatados, Él está molesto con el pueblo de Dios. Por eso dice, pues, que enfrentó a la mujer que estaba a punto de dar a luz un hijo ahí mismo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 5, donde la mujer representa la congregación del desierto y representa al cristianismo. Y cuando el dragón enfrenta a la mujer para dañar al niño, es una alegoría que tiene, o profecía que tiene dos vertientes. Judá dio a luz a un hijo a través de María, que es el rey de reyes que regirá a las naciones, al mundo entero. Pero la otra vertiente es que lo que nos dice Isaías en el capítulo 66, donde nos habla de que ¿quién ha visto jamás que un pueblo naciera en un solo día? ¿De qué está hablando? Está hablando de la transformación, de la llegada de Cristo y la transformación de los hijos de Dios, tal como lo explica el apóstol Pedro. Pedro dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, los hijos de Dios. Las demás criaturas tendrán su oportunidad a su tiempo, pero por hoy Dios está llamando a un pueblo para formarlos como reyes, como sacerdotes, y estamos siendo entrenados en la congregación del Altísimo para hacer su voluntad, aprendiendo de sus leyes, de cómo Dios piensa y aplicando su pensamiento a nuestras vidas. Un pensamiento que es ilógico para la mente humana, como el amar a sus enemigos. ¿Es ilógico? Así que en esta visión de las cosas, podemos entender que necesitamos desarrollar paciencia en la esperanza de ser rescatados por Cristo Jesús. Antes, cuando decían Jesús peleará tus batallas o Cristo Jesús pelea tus batallas, pero ¿cómo? ¿Cómo las pelea? Y cuando aprendí que cuando yo me refugio en Él y aprendo a esperar pacientemente en Él, cuando Él gana la batalla me da la victoria. Y por mi forma de esperar, me premia. No te vengues, la venganza es mía, dice Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas para tu bien, te van a ser añadidas. ¿No te parece maravilloso eso? De que busques hacer el bien y que Dios te premiará. Y que si por el bien sufrimos, que debemos estar felices. Te digo que eso es ilógico, ¿no? No parece lógico que hagamos el bien y nos paguen con mal. Pero cuando hagamos el bien y nos paguen con mal, debemos estar felices. ¿Por qué? Dijo Jesús que nuestro premio era, era mayor, que nuestro premio estaba esperándonos. No hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en los cielos,
donde no hay ladrón ni orín que lo corrompa. Ahí está el regalo inmarcesible, un regalo que nadie puede tocar ni quitarte, un premio que nadie puede quitarte, un premio muy especial, que es la vida eterna. Y con la vida eterna, un carácter justo y perfecto. Estando convencidos de esto, que el que comienza la buena obra en ti, la perfeccionará en el día de su venida. Qué maravilloso es estar con Jesús. Cuando comprendemos su palabra, cuando la ponemos por obra, cuando empezamos a percibir el reposo y la paz que Él nos da. Cuánta razón tiene la Escritura. Con cuánto amor nos habla el Señor. Yo solamente tengo pensamientos de amor para ustedes. Todo lo que yo te diga que no, no es para hacerte daño ni para alejarte o, o que no sientas placer en la vida. No. Todo lo que Dios dice que no es para nuestro bien. Es para nuestro bienestar. Dios nos cuida con celos. El apóstol Pablo le dijo a un pueblo, el enemigo viene con ustedes y les da una mala interpretación de las cosas. Y ellos tienen celos, porque quieren apartarnos de Dios. Pero yo no tengo celos de eso. Mi celo no es como el de ellos. Mi celo viene de Dios para cuidarlos, para que permanezcan en Dios, no para obtener ganancias deshonestas, no para estarlos martirizando, sino para darles la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros. Mi celo proviene de Dios. Pablo hablaba de su cuidado de la grey, de las ovejas. Pues ese encargo ha dado Dios a todos aquellos que están siendo líder hoy delante de la presencia de Dios como pastores maestros. Así que cuidémonos unos a otros, tengamos celos, pero celos buenos. El celo bueno implica que queremos lo mejor para la vida de las personas, porque no buscamos adeptos, ni hacemos labor de proselitismo de ninguna forma. Quien es llamado y es tocado por el Padre vendrá, pero no hacemos labor de convencimiento absolutamente nada. Solo la exposición de la palabra y el Espíritu de Dios hace la obra en el individuo. Nosotros solamente somos voceros, mensajeros y embajadores del reino de Dios en esta tierra. Un servidor más para el bienestar de las personas al estilo del Padre y del Hijo Jesucristo, que son la vida eterna. Adelante, Marla. Claro que sí. Y vamos a terminar esta epístola con estos últimos 3 versículos, que dice así: son las salutaciones finales, dice. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes. Y Marcos, mi hijo, los saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor.
Paz sea en todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. Y bueno, ahí Pedro termina su carta. Pasamos al segunda de Pedro, Aún, Víctor. aún no, vamos a hablar de esto. En, por favor, ve al inicio de la carta de Pedro, en la Ajá. salutación de entrada. Por conducto de Silvano, a No, quien, este es el final. No, estoy hablando del principio. En el capítulo 1, el versículo 1 y 2. ah, capítulo 1, déjeme regreso. Entonces, ¿quiere que vaya primera de Pedro 1? Así es. No, estamos en el 5, ¿verdad? Estamos en el 5. Bueno, lea, sí, primera de Pedro 1, del 1 y 2, la salutación. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Los apóstoles tenían una misión. La misión no eran los gentiles. La misión era para las 12 tribus de Israel. Pero acuérdense ustedes que por cuestiones de Salomón se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Uno de los reinos se quedó en Jerusalén y allí también se quedaron los apóstoles cuando fue una persecución, la primera persecución. Aquí, en esta sede en Jerusalén, está el José, la tribu de José, la tribu de Judá y parte de la tribu de Leví, que es un reino. Pero el otro reino, el apóstol Pedro, nos señala aquí dónde está. Señaló, creo que 5 ciudades. Miren, escuchemos las ciudades. A los esparcidos que están en Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Sí? ¿Puedes leernos esa parte, por favor? Sí, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Ok, elegidos según 5, la presencia. Sí, correcto. 5 ciudades, 5 lugares. Estos 5 lugares, fíjense ustedes, estos 5 lugares para él, para el apóstol, ¿qué son? Regresemos otra vez a la salutación, a la despedida, ¿sí? Esos 3 primeros versículos, estos últimos versículos, perdón, ujú, veamos desde el primero que leíste, de los tres hacia arriba. Esos tres, vuelvos a leer, por favor. claro que sí. Dice así, Lee el último versículo, por favor. la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes y Marcos, mi hijo, los saludan. Saludos. Ahí, ¿verdad? Ujú. Dice, la iglesia que está, ¿en dónde dice? En Babilonia, Ujú. ¿Juntamente con quién? con ustedes y Marcos, mi hijo. Ujú. Lo saluda, ¿verdad? Quiere decir que ¿dónde se encontraba el apóstol? Él está señalando un lugar donde él estaba y le llama Babilonia. Porque si estaba en Jerusalén, está diciendo Babilonia. Bueno, porque esta ciudad que en algún momento fue santa, consagrada a Dios, hoy no es así, sino que representa a Babilonia.
Por eso dice la Escritura que estas cosas van a suceder en Babilonia. ¿Qué va a suceder en Babilonia? Pero no es Babilonia como ciudad, sino que es una representación del mal. Una ciudad que está torcida. Una ciudad que no es el pueblo de Dios. Aquí está diciendo esto, estamos aquí, la congregación que está en Babilonia, y mi hijo Marcos te saluda. O sea, de qué está hablando el apóstol Pedro aquí? Está hablando en profecía. No es que estuvieran en Babilonia, sino que estaban en Jerusalén. Babilonia es un nombre que Dios les da a las naciones. Babilonia la grande. Salgan de ellos, pueblos míos, no toquéis lo inmundo, y yo estaré con ustedes. Babilonia la grande representa el anticristo, todo lo que no es cosa del Señor Jesús. Pero su congregación, la congregación de Dios, está en Babilonia, está en el mundo, para proteger al mundo. Les he comentado que nosotros somos importantes para este mundo, aunque este mundo no nos desee, ni nos quiera, ni nos conozca. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en nosotros está intercediendo para que este mundo no sea destruido. Somos la sal, lo que conserva al mundo. Somos la luz, lo que les da entendimiento de los valores de Dios al mundo oscuro. Si hasta el día de hoy no ha sido destruido este mundo, es porque el Espíritu de Dios lo detiene hasta el día de hoy. Y nunca el hombre va a destruir al mundo, aunque la ciencia dice que sí. Los profetas científicos dicen que el mundo será destruido y que está llegando su hora porque ellos también tienen un reloj profético, los científicos, porque están viendo las lucubraciones de los hombres y el avance de la ciencia y las acciones bélicas existentes, que ya no estamos hablando de armas convencionales como cohetes, como lo que vimos en la guerra del desierto. Todos los televisores parecía que estábamos viendo una película de guerra, pero era real. Gente real muriendo. Los cohetes estaban destruyendo cosas. El escudo de poder que estaba en Polonia y Ucrania, que es el lugar, la puerta por donde Rusia puede pasar a Europa. Ese pacto que la OTAN hizo para poner ahí cohetes con cabezas nucleares para destruir a Rusia. Ahí hay un escudo de protección para que Alemania no se uniera. Y por eso pusieron ellos un muro. No es solamente se compartieron un país, los países aliados con Rusia, no solamente eso, sino que la idea era que Alemania no se uniera. Babilonia la Grande. Babilonia, la palabra Babilonia, que es confusión, que viene de Babel, la torre de Babel, la torre de la confusión, y de ahí viene la palabra Babilonia. Pero Dios habla de Babilonia a todo aquello que proyecta el mal,
que proyecta la destrucción, el engaño, la maldad. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 12, 2, dice, transformen sus formas de pensar, no se ajusten a los pensamientos de esta sociedad. ¿Qué está diciendo? Que no nos ajustemos a los pensamientos babilónicos, a los pensamientos de confusión que tiene esta sociedad. Es verdaderamente vergonzoso y penoso ver cómo jovencitas y jovencitos se prostituyen por un poco de droga, se vuelven inmorales y destruyen su potencial. La inmoralidad es parte de esa confusión, es parte de acciones del anticristo. Por eso es importante entender que los valores que Dios quiere, Babilonia no es un sitio. Babilonia es una forma de vivir contraria a la que Dios propone. Por eso dice, sal de ella, no toques lo inmundo, y yo estoy contigo. Vamos adquiriendo nuevos valores. ¿Qué éramos? Ladrones, mentirosos, borrachos, pendencieros, estafadores, fornicarios. Esto éramos nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y éramos así. Por esa naturaleza éramos hijos del diablo. Pero de ahí nos rescató Dios para ser hijos de Dios, espiritualmente. Nuestro espíritu cambia de Babilonia a la nueva Jerusalén. No a la Jerusalén física, no, a la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el templo del Dios Altísimo y nosotros somos el templo del Dios Altísimo. Es por esto que para nosotros hablar de la escritura y hablar un poco de la profecía, de cómo Dios piensa, cómo Dios habla, es importante hacerlo notar ante quien no lo ha visto de esta forma, para que entienda que vivimos en un mundo de confusión, en un mundo babilónico. En ese mundo estamos viviendo. No necesito viajar a Babilonia para estar en Babilonia. Espiritualmente hablando, vivimos en Babilonia. Pero hemos salido de Babilonia y somos parte de la Nueva Jerusalén. Somos parte de la Nueva Jerusalén. Por eso es importante que permanezcamos unidos en amor fraterno. Los apóstoles cumplieron la misión de llevar el mensaje de Cristo al reino de los esparcidos, a las 10 tribus perdidas de Israel. Dice 10 tribus perdidas, pero no estaban perdidas. El apóstol señala dónde estaban esas, e- esas, esas tribus. Y hay un rastro histórico donde nos señalan hoy en día quiénes son las tribus perdidas de Israel. Es un rasgo histórico. Difícil de encontrar la huella en la historia, pero se nos ha dado a conocer. Por eso podemos tener una visión más profunda partiendo de la escritura. Por eso la palabra de Dios dice, llámame, clama a mí, llámame y te responderé
y te voy a enseñar cosas difíciles y ocultas que tú no conoces. Por eso es importante que nos mantengamos unidos en el amor de Dios, ¿verdad? Como un solo pueblo, como las ovejas del gran maestro, como las ovejas de Jesucristo, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Seamos pacientes, no solamente con nosotros mismos, sino con todas las demás personas, aún con los ignorantes. Seamos pacientes y amorosos, porque es el amor el que cura. El amor es el que cura, no es el decirle a una persona un montón de cosas que le lastiman, que le duelen, que la ponen en el suelo y que se hace sentir menospreciable. No, no estamos aquí para quebrantar a nadie, sino para sanar, para curar sus heridas, para sanar sus corazones. Para eso estamos, no para quebrarlos, no para romperlos, ni para menospreciarlos, sino para amarlos. Gracias, Señor Jesucristo, por el tiempo que nos has dado en esta mañana, en esta reflexión. Gracias por esta preciosa epístola del apóstol Pedro. Y ayúdanos, Señor, para que en la próxima ocasión estemos con la segunda epístola de Pedro, que también es bastante interesante por las cosas que vienen inscritas ahí, que son amonestaciones de él, que son como recordatorios para que no nos perdamos, para que seamos confirmados y afirmados delante de la presencia de Dios y nuestro espíritu pueda tener un verdadero conocimiento, pueda tener un verdadero crecimiento, como dice el onceavo paso. ¿Qué dice el onceavo paso? Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente, con conocimiento, con entendimiento acerca de quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios de nosotros y qué nos promete Dios. Porque teniendo globalmente entendido estas cosas, de seguro tendremos paz y viviremos en la seguridad de Cristo y no a nuestras propias expensas, sino mediante el conocimiento que Él nos da. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por compartirnos. Muchas gracias y bendice a este pueblo, te lo ruego, en el nombre amoroso de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Marla. Pues muchas gracias, Víctor. Esperamos que apague la grabación.